Ya estamos aquí listos en nuestra sección de medio ambiente, usted lo sabe, con nuestro queridísimo Ricardo Medina Calvario, quien es presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas. Hoy con un invitado muy especial, como siempre, Jesús Enrique Pablo Dorantes. Él es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Impacto Ambiental, es un hidrobiólogo especializado, prestigiado, que es experto precisamente en aguas subterráneas contaminadas. Hay que destacar siempre a estos mexicanos especializados que se van por temas muy relevantes para nuestro entorno, para el desarrollo, para la exploración, sobre todo. Me da mucho gusto. Hoy vamos a hablar del impacto ambiental de la actividad minera y también un evento que va a tener la AMIA en próximas fechas. Bienvenido, Jesús Enrique Pablo, mucho gusto. Gracias. ¿Cómo muy está? Amable. Jorge, mi querido Ricardo. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, muchísimas gracias. Pues como decías, tenemos invitado a un colega, bueno, él es hidrobiólogo, yo biólogo, pero de alguna manera somos primos hermanos. Claro. Entonces es importante. Y él es especialista en los temas, como decías, de impacto ambiental, pero sobre todo en el sector minero, que como sabemos es uno de los sectores que más está en los ojos de las publicaciones, de la gente respecto a que la contaminación que produce, etcétera. Entonces él ha manejado varios estudios de impacto ambiental en este sector o para este sector. Entonces, Enrique, gracias por acompañarnos primero que nada. Y si nos pudieras comentar respecto a tu especialidad y lo que manejas, ¿cómo ves el sector minero desde el punto de vista del impacto ambiental? Bien. Y primero que nada, gracias por la invitación, por la oportunidad de charlar aquí con ustedes. Y es interesante el tema del impacto ambiental causado por la minería. Recordemos que el impacto ambiental es más bien una herramienta, es un instrumento de la política ambiental del Estado mexicano que tiene un carácter preventivo. Claro. La industria minera es una industria que invierte una cantidad tremenda de dinero para poder desarrollar sus proyectos. Es muy costoso. Es muy costoso, y además es una industria desde el punto de vista financiero de alto riesgo. Hay también, que invertir mucho. Supuesto. Y sí, se gana mucho, pero también se pierde. Exactamente, bastante. Hemos visto tragedias, ¿no? En y los fíjate yacimientos que no tanto por el tema de los accidentes que se dan en todas las actividades humanas, sino más bien para poder encontrar un yacimiento hay que hacer mucha exploración. Y ahí es donde se invierte una cantidad tremenda de dinero. Para que más o menos nos demos una idea, entre el 2005 y el 2010 hubo más de 700 proyectos de exploración minera y solamente 5 llegaron a Qué producción. barbaridad, es un porcentaje bajísimo, ¿no? Es un porcentaje. Es una apuesta grande y el regreso. Grande. Digo, si le pegan a algún yacimiento importante, pues bueno, habrá un buen regreso, pero si no, pues es inversión que de ahí se queda, ¿no? Pero fíjate, otro dato relevante en el tema de la minería es que precisamente como requiere grandes inversiones, necesita recibir dinero de inversionistas. Prácticamente son empresas de carácter mundial, empresas globales, que reciben dinero de todo el mundo. Claro, ya son empresas que tienen años, ¿no? Años en el negocio y ya saben bien dónde invertir precisamente. Entonces, en ese sentido, ellos necesitan cumplir con una serie de requisitos más estrictos que los que presenta la legislación mexicana. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con criterios del Banco Mundial, de la Organización, de la Corporación Financiera Internacional, que les piden ir más allá de lo que pide la regulación mexicana. Un ejemplo de esto es el impacto social. ¿Cómo influyen ellos dentro de las comunidades? ¿Cómo influyen ellos dentro de las comunidades indígenas, que está muy de moda ahora con el tema de la apertura energética? Recientemente apenas los proyectos del sector hidrocarburos se están sumando a esta iniciativa a raíz de la reforma energética del gobierno mexicano, pero es apenas solamente para este sector, cuando el sector minero ya trae más de 20, 30 años vinculado a evaluar este impacto social, a vincularse con las comunidades. Y que la mayoría de las empresas mineras son extranjeras. No sé si eso ayuda en algo a cumplir la legislación nacional o la ven muy exagerada. No, mira, la verdad es que yo creo que también es un mito el tema de que son empresas extranjeras. El capital sí viene de allá, pero para poder desarrollar
precisamente los yacimientos en México necesitan ser empresas constituidas en México y por ende son 100% mexicanas. La explotación del Están subsuelo está restringida obligada por la Constitución. Ajá. Entonces, en este sentido, es también el mito, son empresas canadienses. ¿Por qué? Porque las grandes bolsas de inversión se encuentran en Canadá, en Inglaterra. Entonces, allá se funda el corporativo, claro. Allá se recibe dinero de todo el mundo, pero es dinero de todo el mundo que viene hasta de los pensionados de Europa, y ahora con nuestra apertura también en la reforma social, también fondos de aquí van a dar a la minería. Exactamente. Entonces, para las gentes que les interesa el impacto ambiental, podríamos manejarlo como que es leyenda urbana, la parte de explotación de la tierra, se explota a las gentes que viven ahí, se les quitan las tierras para desarrollar la minería. Mira, también sí, efectivamente es una leyenda urbana, o fundamentada en algunos casos significativos. Pues yo creo que venía esto del tiempo de la colonia, ¿no? En que sí era realmente así, ¿no? O sea, llegaban, agarraban a las comunidades y prácticamente las esclavizaban para explotar esos yacimientos. Este tema de la globalización es muy interesante porque pues hoy vamos a otro sector, a la cerveza, ¿no? Pues ya las grandes cervezas mexicanas ya pertenecen a corporativos belgas, brasileños, norteamericanos. Caray, nos quitaron la corona. algo así, pero a fin de cuentas están con las empresas mineras, el sector minero. Es nuestra receta. ¿No? Exactamente. ¿No? Y lo que es importante, tenemos una tradición minera con personal mexicano, con mexicanos, con ingenieros muy capacitados, muy experimentados. Exactamente, que trabajan en estos sectores y que hacen mucho por desarrollar proyectos e inversiones en zonas en donde nadie más invierte. Exacto. Entonces, particularmente a mí me gusta trabajar en este sector porque pues son grandes inversiones que requieren grandes exigencias en términos ambientales y sociales, y ellos sí están comprometidos y obligados a invertir en zonas prácticamente en donde no hay hospitales, no hay agua, no hay electricidad, y ellos simplemente por sus necesidades han tenido que construir, todos estos servicios y a su vez en beneficio de la comunidad también, en beneficio de las comunidades. ¿Sí? Bueno, y en el tema de impacto ambiental, lo hemos platicado aquí ya en varias ocasiones, que a pesar de que es un instrumento más de política ambiental, querámoslo o no, es el instrumento que más llama la atención, más conocido, que más se trabaja, etcétera, etcétera. En ese sentido, tú como vicepresidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, quisiera que nos comentaras el próximo congreso que va a haber y que va a hablar, entre otros temas, del impacto ambiental en la minería, en otros sectores de la sociedad, etcétera. Entonces sería muy bueno que nos lo comentaras. Gracias. Como mencionamos, bueno, en un principio este tema de la minería es de gran relevancia a nivel nacional. Ha habido una actividad tremenda de grupos contrarios a la minería que ni siquiera son de los lugares locales en donde se desarrollan los proyectos, demeritando a la actividad con toda esta serie de mitos. La Academia Mexicana ha reconocido este tema como relevante, y no por hacerlo más o menos, sino simplemente junto con muchos otros, y lo ha insertado en el Congreso, el primer Congreso Nacional que vamos a realizar del 16 al 18 de noviembre en Morelia, Michoacán. Ahí vamos a tocar muchos otros temas, la reforma energética, el sector hidrocarburos, los proyectos de energía sustentable, que sorprendentemente pues uno piensa, son maravillosos. Cuando empezaron los proyectos eólicos todo el mundo estaba encantado, pero de repente empezamos a ver los efectos sobre las aves migratorias, sobre las mariposas, y eso es una parte que no se ve. Lo mismo está ocurriendo ahora con los proyectos fotovoltaicos, son muy interesantes, todo el mundo piensa que no tienen un impacto, sin embargo traen algunas afectaciones sobre el paisaje, sobre los gradientes de temperatura, sobre las aves incluso también. Sí, oiga, don Enrique, este asunto del fracking, ¿no? Tan polémico. Exactamente. El fracking que pues en algunos países de plano se ha llegado a prohibir, ¿no? Por la cantidad precisamente del agua que se utiliza. Es cierto que esto ya no se puede volver a utilizar, esta agua que se utiliza ya fíjate que es muy interesante. Realmente tenemos tecnologías actuales que pueden hacer que cualquier agua negra sea prácticamente potable. Obviamente la inversión tiene que ser mayor y el proyecto tiene que pagar.
Sin Claro. embargo, aquí entramos entonces ya en una polémica que va a ser analizada en el marco del Congreso, precisamente hasta dónde está esa capacidad de carga de los ecosistemas. Muchos de nuestros acuíferos ya tienen muy baja disponibilidad y hay que decidir en qué vamos a utilizar el agua. Obviamente el consumo humano es prioritario. Este tipo de discusiones queremos subirlas a la palestra, llevarlas precisamente con los practicantes. Siempre se ha satanizado, ¿no? Totalmente el asunto del fracking. Y te digo, como una actividad humana, todas están expuestas claro, a todo tener tiene riesgos, su parte ¿no? perniciosa, ¿no? Todo impacto, como decimos, hasta vivir, ¿no? Tiene un impacto vital respirar. Se satanizan algunas cosas y otras se dejan como leyendas urbanas, ¿no? También el que uno utilice energías alternativas, renovables, etcétera, tampoco es la panacea. Exactamente, porque sí, hay impactos que también se causan. El nirvana, Entonces, sí. claro, ¿no? sería muy Sí, bueno que tiene... la gente que nos ve se inscribiera al Congreso. ¿De qué manera se puede hacer? Básicamente, tenemos una página en la red, es congresoamia2016.org.mx, en donde estamos recibiendo todavía los pocos lugares que quedan, dado que hemos tenido una gran afluencia de participantes. Entonces, la idea de hacerlo en Morelia es porque hay diferentes foros, el gobierno de Michoacán nos está apoyando mucho. ¿En qué fechas, perdón, en Morelia? Del 16, 17 y 18 de noviembre. Ah, muy bien. Tenemos invitados internacionales, va a estar uno de los grandes practicionistas del impacto ambiental, que es el doctor Domingo Gómez Orea, que nos va a dar un taller de evaluación ambiental estratégica. Pues todavía hay algunos lugares para quien quiera participar como ponente, que entrar a estos talleres precongreso, y también a los estudiantes, pues bienvenidos. Es para todo público. Es para todo público, y a pesar de ser Congreso Nacional, ya tenemos participación de algunos países de Latinoamérica, tenemos gente de Panamá, Colombia, El Salvador, y se está integrando, va a haber muy buen intercambio de experiencias. Así es. Y algo que me gustaría mencionar, tal vez ya por último, es que durante el Congreso se va a presentar el trámite electrónico de manifestación de impacto ambiental. Es un gran logro de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, encabezado por el maestro Alfonso Flores, que después de tantos años, de haber empezado por ahí del 2000 más o menos con esta idea, se concreta, y entonces eso va a facilitar que la evaluación de una manifestación sea más rápida. Se reduce el tiempo en un 75-65% de lo que normalmente se hacía. O sea, el resultado de la manifestación lo vamos a subir en línea ahora. Así es, vamos a poder ver prácticamente y de una manera muy transparente, como eso es lo que iba a decir, si trámite. no se presta más a... No, precisamente porque cualquier persona va a poder ver el seguimiento de este trámite, va a ser muy transparente y va a ser mejor que cualquiera que hemos planteado. Perfecto. Muy bien. Pues entonces vamos a esperar a toda la gente que regrese al Congreso. Ya se bajó tu micro. Perdón, mi Richard. Sí, pues de manera pues, muy interesante. Recuerdo los casos recientes que hemos tenido aquí en Sonora, ¿no? Con la operación, todo este tipo de casos en los que la contaminación del río que afectó a comunidades, todo este tipo de situaciones, ¿no? No solo la manera de prevenirlas, sino de mitigarlas también, porque pues al ser empresas de riesgo, como dices, pues obviamente pues hay la posibilidad de que se sucedan eventos como de este tipo, pero lo importante es que mediante este tipo de foros y este intercambio de experiencias, pues se puede tener un mayor control, sobre todo para la prevención y la mitigación de este eventual tipo de desastres que se causan precisamente por la actividad minera, como puede ser cualquier otra actividad productiva, ¿no? Como es la actividad petrolera, cualquier proceso pues siempre implica un riesgo y siempre hay que tener las herramientas para prevenirlas y combatirlas. Pues muy interesante entonces este evento que se va a realizar en noviembre allá en Morelia. Está desde luego usted ahí por parte de la Asociación Mexicana de Impacto Ambiental, y de nuevo todos los amigos que estén interesados pues ya lo sabe a través de la página de internet, que nos repites otra vez. Es www.congresoamia2016.org.mx. Ahí lo tienen, queridos amigos. Pues estaremos muy al pendiente a ver qué sale de este. Va a tener mucho éxito seguramente. Sí, y ahí vamos a estar presentes para traer el reporte de lo que pasó aquí a Disyuntiva. Perfecto, perfecto, Ricardo. Pues muchas gracias a Ricardo Medina, nuestro biólogo especialista, y a Jesús Enrique Pablo Dorantes. Primero teníamos la confusión de Enrique Pablo, creíamos que era su nombre, es apellido. Pablo es mi apellido paterno. Jesús Enrique Pablo Dorantes, muchísimas gracias. Esta es su casa, estamos
A la orden. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Jorge. Ricardo. Como siempre, buenos días. Gracias. Gracias. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, y continuamos aquí en Disyuntiva TV.